Muy bien, hoy comenzamos con la sexta lectura del repositorio del Ministerio, titulada Salud y Sostenibilidad. Impacto del cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia. Recuerda que es importante la lectura del título. Habíamos indicado que el título es igual al tema, ¿no? Entonces vamos a ver qué impacto climático, ¿no? Salud y sostenibilidad dice, impacto del cambio climático, ¿no? Cómo está afectando esta elevación de la temperatura que hemos visto en la primera lectura en las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Recuerda que en este caso, cuando estamos hablando de vectores, estaría hablando de aquellos animalitos o insectos que son transmisores o portadores de algún tipo de enfermedad en nuestro país. Recordemos que el resumen es importante porque nos va a presentar las ideas principales que el autor ha desarrollado a lo largo de este documento. Así que vamos con la lecturita y dice, a ver, un poquito más lo voy a acomodar. El presente artículo analiza la relación entre el cambio climático y la aparición de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia, un país con una gran diversidad ecológica y poblacional. Se describen los principales cambios climáticos observados en los últimos 20 años, como el aumento de la temperatura media y la variabilidad de las precipitaciones, y cómo estos fenómenos modifican la distribución y el ciclo de vida de mosquitos, garrapatas y triatominos. Con base en estos datos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se evidencian incrementos significativos en la incidencia de dengue, malaria y la enfermedad de Chagas, particularmente en las regiones de los valles y la Amazonía boliviana. El artículo propone estrategias de mitigación y adaptación sostenibles, integrando la gestión de recursos hídricos, la planeación urbana y la participación comunitaria, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad a largo plazo. Se discuten los retos para la implementación de políticas públicas basadas en evidencia y se subraya la necesidad de un enfoque indisciplinario que articule salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico. Recuerda que como acá se nos presentan las ideas principales, tenemos que subrayar aquellos componentes, es decir, palabritas o frases nominales de cada oración, ¿ya? No puedes subrayar oraciones completas porque si vas a subrayar una oración completa y vas a obviar otra, te estarías olvidando de una idea principal. Por tal razón, si quieres rescatar algo de acá, como te indicaba, solamente vámonos con palabritas. Así que, a ver, vamos a reforzar aquellos elementos en los cuales tenemos que poner atención a lo largo del texto. Y dice, vamos a analizar la relación entre cambio climático y la aparición de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia. Prácticamente acá tenemos lo que sería el tema, ¿no? Dice, un país con gran diversidad ecológica y poblacional. Se descubre los primeros cambios climáticos, perdón, se describen los primeros cambios climáticos observados en los últimos 20 años, como el aumento de una temperatura media y la variabilidad de las precipitaciones. Sí, justamente esto es lo que ya habíamos hablado en la primera lectura, ¿no? Qué bonito, ya hay elementos que podemos relacionar. Con estos fenómenos modifican la distribución y el ciclo de vida del mosquito, garrapatas y triatominos. Con base en datos del Ministerio de Salud y Organización Mundial de la Salud, se evidencian incrementos significativos de la existencia de dengue, malaria y enfermedades del Chaga,
particularmente en las regiones de los valles y la Amazonía boliviana. El artículo propone estrategias de mitigación y adaptación sostenible. Tenemos aquí propuestas de estrategias para mitigar. Ustedes ya saben que mitigar es disminuir, ¿no? Y adaptación sostenible. Entonces, buscamos mitigar y adaptar, ¿no? Integrando la gestión de recursos hídricos, la planificación urbana y la participación comunitaria, con el efecto de reducir la vulnerabilidad. Entonces, esto de acá lo vamos a quitar, ¿ya? Nos vamos a quedar más bien con el de abajo, que es mejor, porque dice reducir la vulnerabilidad a largo plazo. Se discuten los retos para la implementación de políticas públicas basadas en evidencia y se subraya la necesidad de un enfoque interdisciplinario que articule salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, todos estos puntos importantes que hemos marcado los vamos a ir viendo a mayor profundidad a lo largo del texto. Recuerda que la introducción nos va a presentar lo que es el tema y las ideas principales, también brindándonos un poco más de información. Y dice, Bolivia, situada en el corazón de Sudamérica, posee una variedad de ecosistemas que van desde los Andes hasta la cuenca amazónica. Esta heterogeneidad climática ha permitido la coexistencia de numerosas especies de vectores, organismos que transmiten patógenos a los humanos, como los mosquitos, Aegyptis aegypti, el Anopheles, vector de la malaria, y el Tratomino triatomano infestans, transmisor del Trypanosoma cruzi, agente de la enfermedad de Chagas. En los últimos años, la evidencia científica indica que el cambio climático está alterando los patrones de distribución de estos vectores, incrementando la exposición de la población a enfermedades infectadas. El vínculo entre clima y salud no es nuevo. Sin embargo, la velocidad con la que se registran cambios climáticos obliga a replantear las estrategias de salud pública en Bolivia. La combinación de condiciones socioeconómicas vulnerables, urbanizaciones rápidas y falta de infraestructura sanitaria favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Este artículo evalúa a partir de datos oficiales y estudios recientes cómo el calentamiento global y la variabilidad de las precipitaciones están remodelando los riesgos sanitarios y propone medidas sostenibles de mitigación y adaptación que pueden asegurar la salud de la población a largo plazo. Muy bien, vamos a ir viendo ahora qué puntos importantes va destacando del desarrollo para así luego continuar con la conclusión y la lectura de las preguntitas. En el cambio climático y manifestaciones locales, nos habla del incremento de la temperatura media, variabilidad y extremos de precipitaciones, elevación del nivel del mar y pérdida de hábitats. Vectores y enfermedades emergentes en Bolivia. Malaria y Anopheles species, digamos, ¿no? Resumiendo, enfermedad de Chagas y triatominos. Estrategias sostenibles de mitigación y adaptación. Planeación urbana resiliente. Recuerda que resiliente quiere decir seguir a pesar de la adversidad, ¿no? Que no te detienen los conflictos, sino que tú avanzas, te adaptas. Educación comunitaria y participación ciudadana. Monitoreo ecológico y modelado predictivo. Políticas de reducción de emisión y adaptación. Finalmente, conclusiones. A ver, recuerda que en las conclusiones tenemos el cierre, es la síntesis de todo lo que se ha mencionado en el artículo, donde también puede dar énfasis a aquellas soluciones. Y dice,
El vínculo entre el cambio climático y la salud pública en Bolivia se manifiesta de manera clara en el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, el incremento de la temperatura media, la variabilidad de las precipitaciones y la transformación de los ecosistemas crean condiciones favorables para la proliferación de mosquitos, garrapatas y triatominos. Sin embargo, la evidencia también muestra que es posible enfrentar estos retos mediante estrategias sostenibles que integren la gestión del agua, la planificación urbana resiliente, la educación comunitaria y el uso de tecnologías de monitoreo ecológico. La implementación de políticas de mitigación de emisiones y el fomento de energías renovables son componentes esenciales para garantizar la salud a largo plazo. Un enfoque interdisciplinario que combine salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico será fundamental para proteger a las futuras generaciones bolivianas de los impactos sanitarios del cambio climático. Muy bien, como puedes ver, hay muchos términos que ya se han ido repitiendo de la lectura uno, porque obviamente en ahí habíamos visto lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, vamos viendo. Recordarles, chicos, que estamos trabajando la lectura número 6, porque en sus classrooms tienen ya publicadas las 5 lecturas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes siempre estén verificando la información que estamos subiendo a esa plataforma, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese detallito, ¿ya? La lectura del texto permite identificar que el artículo define el concepto de vector como, a ver, vamos a ver qué nos dice. Recuerda que es importante, ahí está, vamos a rescatar algunos elementos, ¿no? Hemos dicho que no necesariamente necesitas memorizarte las lecturas y las preguntas con sus respuestas, ¿ya? Sé que hay algunos que están intentando hacer eso. Puede funcionarte, ¿no? Cada uno es libre de ver qué política quiere aplicar, cómo piensa aprender, digamos, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que el ministerio ha sido enfático, ha dicho, estos son modelos, ¿no? Con ese detalle se puede agarrar de que podría cambiar las preguntas de las lecturas. Por tal razón, es necesario que em, vivas, comprendas lo que estás leyendo, muy aparte de solamente memorizarte, ¿ya? Vas a tener la lectura en el examen. O sea que no necesitas aprenderte datos, no necesitas memorizar mucha información, necesitas conocer la lectura, desglosar cada uno de sus componentes, ¿no? Por eso les enfatizo qué van a encontrar en cada parte que acá se va mencionando, ¿no? Y velo esto como una exposición, ¿ya? Haz de cuenta que tú vas a exponer esa lectura. Cuando nosotros vamos a exponer algo, siempre tenemos un papelógrafo o elaboramos un PowerPoint, ¿no ve? Para ayudarnos con lo que estamos explicando. Entonces, más o menos va a ser algo así, ¿no? En este caso, no solamente vas a tener el papelógrafo o el PowerPoint, vas a tener el documento completo para que tú puedas revisarlo, ¿no ve? Pero si tú no vas a estudiarlo, no vas a vivirlo, no vas a entenderlo, no vas a saber dónde se encuentra cada elemento de las preguntas que te están haciendo, va a ser igual que nada. Por eso necesitan entender las preguntas para saber qué responder. Y obviamente, aunque aquí tenemos la pregunta y abajo tenemos el sustento del cual podemos sacar las respuestas, recuerda que en tu examen no vas a tener sustento. Por tal razón, la respuesta que vamos a ir marcando acá, tú tienes que ubicarla en la lectura. ¿No? Pero tampoco me vayas a poner numeritos, ¿no? Me vas a decir, ah, ya, aquí está la pregunta uno le vas a poner. No, no es eso, sino que tú tienes que marcar aquí una referencia. En este caso, por ejemplo, dice, ¿no? Identificar cómo se define vector. Entonces, aquí al costadito tendrías que anotar definición de vector. ¿No? Dificultades de manejo de clima, vectores importantes, ¿no? Se tienes que ir poniendo tus apuntes para que tú lo ubiques. Porque si tú conoces tu lectura, sabes dónde se encuentra qué, el día del examen, no importa que te mantengan o te cambien todas las preguntas, tú igual vas a poder responder,
¿ya? Eso es necesario que lo entiendas, ¿no? Porque si te vas a concentrar en pregunta, respuesta y querértelo memorizar, sí hay algunas que son fáciles, sí hay aquellas que vas a poder, pero ten en cuenta que el tiempo es corto, ¿no? Y memorizarte 10 lecturas, cada uno con 300 es no más mucho, ¿no? Entonces, en lugar de estarte aprendiendo 300 preguntas, apréndete, domina, ubica la información de solo 10 lecturas, ¿no? Y las preguntas de abajo que sean como prácticas, ¿no? Es, como te decía, velo como una exposición donde las preguntas son las que te van a hacer el profesor, ¿no ve? Porque cuando exponemos siempre nos van a preguntar, ya sea el profesor o dicen, ¿no? A ver, los compañeros, ¿tienen alguna pregunta ante lo que han expuesto? Así, ¿no ve? Y entonces uno está ahí nervioso porque dice, ay, no, que me preguntara, no sé, así, ¿no? En este caso, ya tienes su tema, tienes el material completito y tienes también las preguntas que te van a hacer sobre ese tema. Así que si tú lo ves de esa forma, lo vas a poder estudiar mucho mejor, vas a poder practicar tus preguntitas y no te olvides siempre hacerlo practicando y leyendo en voz alta, ¿no? Esa sería la máxima recomendación. Y bueno, volviendo acá, dice, la definición correcta se encuentra en tal lugar donde nos indica vectores, organismos que transmiten patógenos a los humanos. Pregunta 2. Según el artículo, ¿cuáles son los problemas climáticos identificados que favorecen el aumento de enfermedades transmitidas por vectores? Según la sección Cambio climático y manifestaciones locales, el artículo enumera tres problemas climáticos que inciden directamente en la proliferación de vectores. Tenemos aquí el aumento de la temperatura media, ¿no? Que ya sabemos que es 0,6 grados Celsius entre el 2000 y 2022. La variabilidad y los extremos de precipitaciones. Ya sabemos que precipitación quiere decir lluvia, ¿no? Entonces vamos a tener lluvias intensas e inundaciones que generan criaderos temporales, ¿no? Entonces, precipitaciones que generan criaderos temporales. La elevación del nivel de los lagos andinos, como el Titicaca, que crea nuevos hábitats de mosquitos. Estas tres condiciones aparecen textualmente y están vinculadas al incremento de enfermedades. Entonces, no te olvides, estamos hablando del aumento de temperatura. Vemos la variabilidad de las precipitaciones que generan criaderos temporales y finalmente la elevación de los lagos, como el Titicaca, que crea nuevos hábitats de mosquitos, ¿no? Entonces, sí, todos lo vamos a rescatar. Crea nuevos hábitats de mosquitos especialmente. 3. La lectura del texto permite identificar que la medida adoptada en la ciudad de Santa Cruz bajo la iniciativa Ciudades Verdes generó en una disminución del 30% de la densidad de larvas de Aedes en los barrios piloto. ¿Cuál de las siguientes describe exactamente esa medida? Cuando te está haciendo descripción sobre este dato, ¿ya? Buscamos algo sobre este dato y dice, en este lugar, ¿no? Este apartado, se indica que la iniciativa de Ciudades Verdes de Santa Cruz, que incorpora techos verdes y superficies permeables, redujo un 30% la densidad de larvas de Aedeptis en barrios piloto, ¿no? Entonces, em, nos dice cuál de las siguientes describe exactamente la medida que han adoptado, ¿no? Entonces ha sido el hecho de donde están incorporar techos verdes y superficies permeables, ¿ya? Recuerda que permeable es aquel que permite el paso, o sea que si va a haber agua ahí, simplemente el agua se va a pasar, ¿no? No se va a retener, no va a ser
un recipiente donde haya la posibilidad de que esos mosquitos se reproduzcan, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho. Los techos verdes también, que quiere decir que son aquellos que están elaborados con plantitas. Y recuerda que las plantitas van a ir absorbiendo esa humedad o van a permitir el paso de eso, cosa de que no haya retención de agua. Pregunta 4. De acuerdo al artículo, ¿qué enfermedades transmitidas por vectores han aumentado en Bolivia según los datos presentados? Enfermedades transmitidas han aumentado. Y nos dice, el artículo reporta incrementos claros en la incidencia de tres enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos el dengue, con 62.000 casos confirmados en 2023, aumento respecto a la década anterior. Malaria, aumento del 28% de casos autóctonos entre 2015 y 2022, y enfermedades de Chagas, extensión de triatominos y mayor contacto humano en regiones rurales. Estas tres se describen específicamente en tal sector, ¿no? Entonces, recuerda, hablamos de dengue, malaria y Chagas. 5. La lectura del texto permite identificar que las implicaciones económicas que se mencionan al implementar las estrategias sostenibles de migración y adaptación son implicaciones económicas e implementar estrategias sostenibles para la mitigación y la adaptación. Veamos. La mitigación y adaptación sostenible conlleva beneficios económicos. Sí, pues estamos preguntando cuáles. La reducción de la incidencia de dengue, malaria y Chagas implica menores gastos en atención sanitaria. 1. 2. La transición a fuentes de energía limpias mejora la seguridad energética y permite la operación continua de refrigeración para vacunas, como se indica en la sección de políticas de reducción de emisiones. Entonces necesitamos fuentes de energía para una refrigeración de vacunas. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en humedales construidos capturan carbono y favorecen la biodiversidad, lo que genera ahorro en servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces acá tenemos tratamiento de aguas residuales basados en humedales construidos. ¿Qué van a hacer? Capturan el carbono y favorecen la biodiversidad, lo que genera ahorro en el sistema económico. Y finalmente, la iniciativa Ciudades Verdes reduce la huella de carbono urbano y mejora la calidad del aire. Claro, pues que si hay menos CO2, menos CO y nos va a dar más oxígeno, lo que se reduce en menos costos asociados a la contaminación. 4 puntos entonces. 6. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué conclusión se puede extraer sobre el papel de los distintos actores? Gobierno, organizaciones internacionales y comunidad local, en la mitigación de las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia, ¿no? Entonces, rescatemos siempre detallitos de la pregunta para que así tú también sepas qué te están preguntando, ¿no? Que hay que buscar siempre pistas, ¿no? ¿Qué conclusión se puede extraer sobre el papel de distintos actores, ya el rol que juegan en la mitigación de enfermedades transmitidas por vectores? Bueno, ya sabemos que son por vectores, entonces acá nos vamos a centrar en las enfermedades. Y dice, la gestión del agua saneada se lleva a cabo mediante programas de gobierno en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS, que la educación y la participación comunitaria a través de radio y líderes locales mejoran la eliminación de criaderos y que la planificación urbana resiliente, una política pública, complementa estas acciones.
Esta interdependencia de gobierno, organismos internacionales y comunidad local se describe como esencial para reducir la vulnerabilidad a largo plazo, ¿no? Esto ya es en síntesis entonces. ¿A qué conclusión llegamos? Es que necesitamos una interdependencia de gobierno, organismos internacionales y comunidad local. Pregunta 7. Basándose en la información proporcionada, ¿qué es probable que ocurra en los próximos 5 años en las ciudades de los valles de Bolivia si no se implementan medidas de gestión integral de agua? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? En pocas palabras, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿No? Simplemente, ¿qué ocurrirá en la ciudad de los valles de Bolivia si no implementan medidas de gestión integral? A ver, ¿qué va a pasar? Nos dice, el aumento de la temperatura y variabilidad de precipitaciones favorecen reproducciones aceleradas de Aedes aegypti y que la falta de gestión del agua crea recipientes descubiertos que funcionan como criaderos perfectos, especialmente en ciudades de los valles como Santa Cruz, El Alto y Cochabamba. Además, señala que la expansión urbana desordenada y el almacenamiento de agua sin tapa impulsan la endemicidad del dengue. Por el contrario, la malaria, aunque también se ve favorecida por temperaturas más altas, sigue concentrándose en zonas amazónicas y su expansión urbana es menos pronunciada. La enfermedad de Chagas está vinculada a triatominos rurales, no a la gestión del agua urbana. Por lo tanto, sin medida de gestión integral del agua, es más probable que el dengue experimente un aumento notable y sobresalga frente a la malaria de los valles, ¿no? Entonces, vamos a tener más mosquitos, especialmente este del dengue. Pregunta 8. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de los siguientes efectos es más probable que se produzca si se amplía la iniciativa Ciudades Verdes a otras áreas urbanas de Bolivia, ¿no? Entonces estamos viendo lo que es deducción, ¿no? Porque te está diciendo que es probable que se produzca si ampliamos esta iniciativa de Ciudades Verdes, ¿no? Y dice, el artículo indica que la iniciativa Ciudades Verdes en Santa Cruz logró una reducción del 30% en densidad de larvas de Aedes, al disminuir la acumulación de agua estancada mediante techos verdes y superficies permeables. Implícitamente, al bajar la densidad larvaria, se espera una mejor transmisión del dengue perdón, estoy leyendo mal, una menor transmisión del dengue, aunque el texto no lo menciona, ¿no? Entonces va a haber una menor transmisión del dengue, porque ya hemos visto que esta plataforma, perdón, esta aplicación de la iniciativa Ciudades Verdes, como lo dice acá, el hecho ha ayudado en gran medida a que ya no haya tanto mosquito. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir del aumento de la temperatura media? Nuevamente, ¿qué consecuencias se puede deducir de la temperatura media y mayor variabilidad de precipitaciones sobre malaria? En este caso, no hablamos de dengue, hablamos de malaria. El incremento de la temperatura extiende el periodo de transmisión del anófeles y que la malaria ha aumentado un 28%, registrándose también en zonas previamente libres como el Chapare. Esta combinación de factores climáticos sugiere que áreas de bajo riesgo verán más casos de malaria. Entonces, dice acá, consecuencias que se puede deducir, que si no se va a hacer algo con respecto a esto, pues vamos a saber
o vamos a ver que los casos de malaria se van a incrementar. Así de simple, eso sería. Si quieren, aquí lo podemos marcar. Factores climáticos sugiere que áreas de bajo riesgo verán más casos. Bien raro a ratos. Ya, está aquí y aquí. Todo lo quiere pintar. El artículo señala que el uso de herramientas de modelado climático y ecológico permiten anticipar la expansión de vectores. ¿Qué efecto es probable que ocurra si se amplía su aplicación a nivel nacional? El sector monitoreo educativo para ampliar la aplicación a nivel nacional. La sección monitoreo ecológico y modelado predictivo indica que los modelos basados en temperatura, humedad y uso del suelo pueden predecir áreas de alto riesgo con varios meses de antelación, facilitando la asignación de recursos y la planificación de campañas de control vectorial. Por lo tanto, ¿qué es probable que ocurra? Con la ampliación de esto, dice, al expandir el uso a nivel nacional, se espera una respuesta más temprana y focalizada, lo que consecuentemente debería disminuir la incidencia de enfermedades como el dengue y la malaria. Según el artículo, ¿qué conclusión se puede extraer respecto al papel de los diferentes actores en la mitigación de las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia? Conclusión sobre el papel de los diferentes actores con respecto a la mitigación de enfermedades. Ya sabemos que son transmitidas por vectores, ya no te me confundas pensando en enfermedades generales. La gestión integral del agua se está implementando por el gobierno de Bolivia en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS, y que la educación comunitaria y la participación ciudadana son esenciales para la prevención de criaderos. Además, se destaca la necesidad de coordinación entre políticas públicas, actores internacionales y líderes locales para lograr una mitigación sostenible, ¿no? Entonces, vamos a irnos con la necesidad de cooperación entre políticas públicas, actores, ¿no? Porque se puede extraer con respecto al papel de los diferentes actores en la mitigación. Y aquí nos dice que tanto las políticas públicas, los actores internacionales, que en este caso sería el GIS, ¿no? Y líderes locales para lograr una mitigación, ¿no? Una buena coordinación, que si no nos vamos a coordinar, pues difícilmente vamos a poder cortar esta relación de cambio climático y enfermedades. 12. La lectura del texto permite identificar que la intensificación de la planificación urbana resiliente mediante la incorporación de techos verdes y superficies permeables tendría como consecuencia probable, creo que ya había empleado algo similar, ¿no? Identificar que la intención de planificación urbana resiliente mediante la incorporación de techos verdes, superficies permeables, tendría como consecuencia, a ver, yo sé que ya lo están pensando, ¿no? Que vamos a reducir estos focos de criadero, estos criaderos, ¿no? De mosquitos. Y dice, el sector de planeación urbana resilientes se indica que la iniciativa de techos verdes y superficies permeables disminuye en un 30% la densidad de larvas de Aedes en barrios piloto, lo que implica una reducción directa del riesgo de transmisión del dengue. Esta relación causa-efecto no se expresa explícitamente, recuerda que quiere decir directamente, ¿ya? ¿Cómo reducirá el dengue? Pero se deduce al combinar la información sobre la reducción de larvas con el papel de Aedes aegypti como vector del dengue.
13. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál es la conclusión lógica que el papel de políticas de energía renovable en la futura reducción de la vulnerabilidad de Bolivia a las enfermedades transmitidas por vectores? ¿Cuál es la conclusión lógica sobre este papel de las políticas de emergencia renovable en la futura reducción de la vulnerabilidad de Bolivia en las enfermedades de transmisión por vectores? La transición a fuentes limpias no solo disminuye la temperatura global, sino que también mejora la seguridad energética, permitiendo la operación continua de sistemas de refrigeración para vacunas, pruebas diagnóstico. Esta doble ventaja, que sería mitigación del cambio climático y garantía de energías para servicios de salud, implica que a largo plazo, la vulnerabilidad a enfermedades vectorales será reducida. Listo, esito nomás, porque te está diciendo cuál es la conclusión lógica del papel de las políticas con respecto a futura reducción de esta vulnerabilidad, ¿no? El artículo señala que para enfrentar el aumento de enfermedades transmitidas por vectores provocados por el cambio climático, el mensaje central implícito respecto a los vectores involucrados es, mensaje central implícito sobre los actores es, bueno, actores involucrados. El artículo subraya la necesidad de estrategias sostenibles que combinan gestión del agua, planificación urbana, educación comunitaria y cooperación con organismos GIS, ¿no ve? Indicando que la mitigación requiere la acción conjunta de autoridades sanitarias, municipales, comunidades locales y socios internacionales. Asimismo, en la conclusión se enfatiza que un enfoque interdisciplinario que combine salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico será fundamental, lo que implica la participación de múltiples actores, ¿no? Entonces, a ver, volvemos a leer la preguntita. Dice, el artículo señala que para enfrentar el aumento de enfermedades transmitidas por vectores provocados por el cambio climático, el mensaje central implícito respecto a los actores involucrados es un enfoque interdisciplinario que combine salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico será fundamental, lo que implica la participación de múltiples sectores. Del análisis presentado se desprende que la relación entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia implica que cambio climático y enfermedades transmitidas implica la combinación de condiciones socioeconómicas vulnerables, urbanizaciones rápidas y falta de infraestructura sanitaria favorecen la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y que esta dinámica agrava la exposición de poblaciones de bajos recursos. Además, en la sección de consecuencias sociales se menciona que la mayor incidencia de dengue, malaria y chagas incrementa la vulnerabilidad de comunidades rurales y periurbanas, reflejando una ampliación de desigualdades en salud, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Nos dice, perdón, del análisis presentado se desprende la relación, nos dice, ¿no? Entre el cambio climático y estas enfermedades. Entonces, acá nos dice, van a agravan la exposición de población de bajos recursos. Además, sabemos que va a incrementar la vulnerabilidad de las comunidades rurales periurbanas, reflejando una ampliación de la desigualdad en la salud. Según el artículo, ¿cuál es la consecuencia social implícita más importante
derivada del vínculo entre cambio climático y enfermedades transmitidas. Entonces, consecuencia social, la más importante, que venga de lo que es este cambio climático y las enfermedades transmitidas. El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de comunidades pobres y que para reducir esa vulnerabilidad se requiere estrategias interdisciplinarias que integren salud, gestión de agua, planificación urbana y desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia social? Pues sabemos que la gente va a aumentar, el aumento de la vulnerabilidad, ¿no? Va a aumentar en el hecho de sentirse desprotegido. No te olvides que vulnerable quiere decir desprotegido, ¿no? Entonces, aumenta la vulnerabilidad de comunidades pobres y que para reducir esa vulnerabilidad, bueno, aquí nos dice simplemente consecuencia social. Entonces la gente se va a volver más vulnerable, ¿ya? Ahora, aquí también nos dice que se requiere estrategias interdisciplinarias que integren tales elementos, todo eso para ir reduciendo, ¿no? Pero la pregunta no nos dice cómo vamos a reducir, no, te dice simplemente cuáles son las consecuencias. Pues entre las consecuencias sociales, el aumento de la vulnerabilidad de comunidades pobres, nada más. 17. Según el artículo, ¿cuál de las siguientes? Uy, se ha perdido. Aquí está. No quería responder mi mouse. Según el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia en cómo el aumento de la temperatura media afecta los ciclos de transmisión de dengue y malaria? Afirmación. Recuerda que en las afirmaciones estamos buscando un inciso que tenga los datos lo más preciso a la información que hemos leído, ¿no? Entonces, buscamos una afirmación que muestre las diferencias entre el aumento de temperatura y los ciclos de transmisión del dengue y malaria. El desarrollo biológico de Andes aegypti se duplica al pasar del 20 grados Celsius a 28 grados Celsius, lo que implica una aceleración significativa del ciclo vectoral del dengue. En contraste, para el Anófeles se menciona que el periodo de transmisión se extiende, permitiendo que la malaria persista más allá de la temperatura lluviosa tradicional, ¿no? Entonces, son diferentes agentes, ¿no? Vamos a ir rescatando. Entonces, para que tú busques una oración que te muestre esta contrastación, ¿no ven? Nos dice que el Aedes aegypti se duplica al pasar esta temperatura, lo que implica una aceleración significativa del ciclo vectorial del dengue, ¿no? Entonces, aceleración del ciclo vectorial. En cambio, el anófeles se menciona que el periodo de transmisión se extiende, permitiendo que la malaria persista más allá de la temperatura lluviosa tradicional, ¿no? Entonces, uno se extiende y el otro, como puedes ver, que si el clima favorece, pues este también va a ir creciendo, ¿no? Acá simplemente va más allá de las temperaturas lluviosas, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, no tanto es la lluvia, sino que imagino que por eso del calor también lo pueden tener. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes conclusiones se puede inferir lógicamente sobre la efectividad de la estrategia propuesta para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores? ¿No? Entonces, la gestión integral del agua y saneamiento reduce criaderos de mosquitos. La planificación urbana resiliente disminuye la acumulación de agua estancada. La educación comunitaria mejora la eliminación de criaderos y el modelado predictivo permite anticipar áreas de alto riesgo. La combinación de esos cuatro componentes se presenta como una solución integral y sostenible. Y el texto concluye que la interdisciplinariedad de salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico es fundamental, ¿no? Entonces vamos a rescatar todo eso. Tenemos este de acá y
integral y sostenible, ¿no? Pero también podemos rescatar de la parte de arriba las palabritas clave, ¿no? Que nos dice la gestión integral del agua y saneamiento reduce criaderos. Luego tenemos que la planificación urbana resiliente disminuye la acumulación de agua estancada y la educación comunitaria mejora la eliminación de criaderos. Y el modelado predictivo permite anticipar ese alto riesgo. Sí, todo esto. Ya, ¿no? Entonces, conclusiones. ¿Qué se pueden inferir? ¿No? Entre conclusión rápida, yo simplemente les diría de esto, ¿no? Necesitamos una aplicación de soluciones integrales y sostenibles. ¿Qué sería? Planificación urbana resiliente, educación comunitaria, modelado predictivo, ¿no? Así, directo, con las frasecitas más cortitas, ¿no? Ah, y cierto, la ingestión de integrar el agua y el saneamiento, ¿no? Que van a reducir estos criaderos a través de esta aplicación. Entonces, tampoco es que el inciso va a ser tan largo. Puede ser que en estos casos vas a tener uno en el inciso, ¿no? Y el último va a ser la clásica todos o ninguno, ¿no? Entonces, más o menos considero que va a ser así cuando son preguntas largas. El artículo señala que, al considerar las estrategias de mitigación y adaptación propuestas, ¿cuál es la implicación económica más probable de la adopción generalizada de energías renovables en Bolivia para el control de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Adopción generalizada de energías renovables para el control de enfermedades transmitidas. A ver, ¿qué nos dice el sustento? La transmisión de fuentes limpias de energía no solo disminuye la temperatura global, sino que también mejora la seguridad energética, permitiendo la operación continua de sistemas de refrigeración para vacunas y pruebas diagnósticas. Esta mejora en la cadena de frío reduce pérdida de vacunas y combinada con una menor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores derivadas de otras estrategias sostenibles. Implica una disminución de los gastos en salud pública a mediano plazo, ¿no? Entonces, vamos a tener una disminución de gastos en la salud pública a mediano plazo, porque es lo que nos está preguntando, ¿cuál es la implicación económica? ¿No? O sea, ¿es bueno o no? Algo así, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a aplicar todo esto, pues el gasto de salud siempre va a ser, va a ir disminuyendo a lo que sería a mediano plazo. Según el artículo, que es probable que ocurra si se amplía la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia con cubiertas selladas en zonas urbanas en la Amazonía boliviana. Entonces, nuevamente aquí estamos buscando lo probable que ocurra si vamos a ampliar estas implementaciones de sistemas de captación de agua de lluvia con cubiertas selladas en zonas urbanas. Ojo con esto, ¿no? Zonas urbanas de la Amazonía. El artículo indica que a falta de agua potable y el almacenamiento en recipientes descubiertos generan criaderos de Aegyptis y que la instalación de sistemas de captación con cubiertas selladas reduce esos criaderos, disminuyen la incidencia de dengue. En la sección de gestión integral del agua, se menciona que esta intervención es una de las más efectivas para controlar la proliferación de mosquitos. Entonces, nos dice que la instalación de sistemas de captación con cubierta sellada reduce estos criaderos. Listo, éxito. Uh, a ver, vamos a hacer una pequeña pausita por estos lados. ¿Cómo vamos con la lecturita, chicos? ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo?
Dicho de otra manera, mientras lo van estudiando. Recuerda, mientras vayamos reduciendo estos lugares donde podrían proliferar, ¿no? Estos mosquitos o estos otros vectores, pues eso siempre va a ser en beneficio para nosotros, ¿no? Porque a mayor recipientes, a mayor agua retenida, más se van a reproducir estos vectores. Por tal razón, más, igual a más, ¿no ves? Más recipientes, más ambientes, sin estar analizado de cuál es su contexto, si van a retener o no retener agua por ciertas cuestiones, ¿no? De construcciones, objetos y demás. Entonces aumenta más la proliferación. Pero si vamos acortando eso, vamos buscando soluciones de tener recipientes con tapa que eviten, ¿no? Que se conviertan en criaderos a futuro, pues nos va a salir siempre más positivo. A ver, les preguntaba, chicoquitos, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Preguntas, dudas, a ver quiénes están despiertos, manden un like. Muy bien, vamos más de la mitad, perfecto. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Cuál es el problema? ¿Alguna preguntita, tal vez? A ver, a ver. Oh, pensé que me comentarías qué está pasando, por qué, así, ¿no? Bueno, vamos con calma. Como ya les había dicho, tampoco se me estresen. No es que te tengas que memorizar, es simplemente que vayas entendiendo cómo está trabajando esto, ¿ya? Sí, toma, lo vamos a pintar, se quedó ahí, ¿no? Todo esto va a reducir, ¿no? Esta incidencia de dengue en las zonas urbanas de la Amazonía, ¿no? 21. El artículo señala que la integración de la gestión del agua, la planificación urbana y la educación comunitaria son esenciales para reducir la vulnerabilidad de la enfermedad transmitidas por esos vectores. Fíjate, y esto también ya lo hemos notado en preguntas anteriores, que en muchas de ellas te vuelve a reflejar lo que sería la respuesta de una pregunta anterior, ¿no? Entonces, ahí, digamos, te podrías asegurar si ya te han preguntado cuál sería, entonces aquí te dicen, ¿cuáles son las políticas para reducir la vulnerabilidad de las enfermedades? Entonces no te olvides que es integración de la gestión del agua, planificación urbana y la educación comunitaria, ¿no? Y te lo está diciendo acá nuevamente. Ahora veamos qué dice la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Recuerda que buscamos aquella oración que diga literal a lo que hemos dicho acá. Representa mejor una implicación ética justo, dice, de priorizar la participación comunitaria en la implementación de estas estrategias. En la sección Educación comunitaria y participación ciudadana, se indica que la participación activa de líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales, ONGs, crea redes de vigilancia que reportan focos de transmisión en tiempo real y que estas iniciativas han mostrado una mayor adherencia a medidas de eliminación de criaderos. Este pasaje evidencia que la participación comunitaria no solo mejora la efectividad de la intervención, sino que también respeta y valora los conocimientos y prácticas locales, cumpliendo un principio ético de no imposición de soluciones externas, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor una implicación ética, algo justo?
de priorizar la participación comunitaria, ¿no? Entonces dice, evidencia que la participación comunitaria no solo mejora la efectividad y la intervención, ¿no? O sea, sí va a mejorar, pero no es solamente eso, sino que también respeta y valora los conocimientos y prácticas laborales, cumpliendo con un principio ético de no imposición de soluciones externas. 22. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes opiniones describe mejor una implicación ética al implementar humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales como medidas de control vectorial? ¿No? Nuevamente, opciones que describen mejor. Ujú. Busca una oración que respete la información que estamos analizando dentro de las implicaciones éticas, lo que sería lo justo, ¿ya? Al implementar estas humaredas construidos por los tratamientos de aguas residuales como medida de control de vectores, entonces de las humedales. Esto, ya, tratamiento de agua. Los humedales construidos, además de tratar aguas residuales, capturan carbono y mejoran la biodiversidad, lo que se interpreta como una acción de justicia ambiental que favorece a comunidades vulnerables a reducir los criaderos de mosquitos. Entonces, recuerda que este va a mejorar la biodiversidad, ¿no? Y bueno, a ver eh, esta mejora de biodiversidad se va a interpretar como una acción de justicia ambiental que favorece prácticamente a las comunidades y ya no estarían quedando tan desprotegidas. Y vamos disminuyendo lo que serían estos criaderos de mosquitos. ¿Cuál es el sesgo que el artículo permite identificar a partir del análisis de los resultados presentados? Recuerda que cuando estamos hablando de sesgo, estamos diciendo de aquellos puntos que no han sido mencionados, ¿no? ¿Con respecto a qué? Al análisis de los resultados presentados. El aumento de la temperatura media y la variabilidad de precipitaciones favorecen la expansión de vectores, pero la discusión de factores socioeconómicos se limita a mencionar vulnerabilidades generales sin analizar como determinantes independientes de la incidencia del dengue, malaria y Chagas. Esta priorización de variables climáticas frente a las determinadas sociales indica un sesgo de enfoque, ¿no? O sea, aquello que no se está mencionando. Entonces, la discusión de factores socioeconómicos se limita a mencionar vulnerabilidades generales, sin analizarlos con determinantes independientes de la incidencia del dengue, malaria y Chagas, ¿no? Entonces, no están viendo en profundidad también cómo estos mosquitos o vectores, mejor dicho, van a ir afectando, ¿no? Dentro de esto que sería el socioeconómico. No lo menciona en profundidad, pero podemos suponerlo por la información que nos ha dado. Según el artículo, ¿qué conclusión sintetiza mejor la relación entre el aumento de la temperatura, la mayor variabilidad de precipitaciones y la tendencia al azar de casos de dengue, malaria? Dice, el aumento de 0,6 en la temperatura media acelera el desarrollo de Aedes aegypti y extiende el periodo de transmisión del Anopheles. Y la mayor frecuencia de lluvias intensas produce criaderos temporales que incrementan la incidencia de dengue en un 45%. Estos factores combinados implican el crecimiento tanto del dengue como de la malaria. Listo, nada más. Es válida la afirmación efectuada por el autor de que la gestión integral del agua es más efectiva que la planificación urbana para reducir la incidencia del dengue.
Desde ya nos damos cuenta que no, porque si nos viene diciendo desde hace rato que son estos tres elementos, perdón, cuatro elementos que se tienen que realizar para que todo funcione, que tú le des prioridad a uno sería como el caso de la mesita, ¿no ve? Cada patita va a ser uno de los elementos que serían una propuesta de solución, pero si tú le vas a dar más énfasis en uno que en otros, pues no necesariamente va a ser algo que va a reducir únicamente, ¿no? Gracias a eso. Solamente lo podrías hacer si manejas los cuatro con equidad. Y dice, aunque el artículo describe beneficios de ambas estrategias, solo brinda datos cuantitativos, es decir, números, sobre la planificación urbana, reducción del 30% de la densidad de larvas del Aedes en varios en varios pilotos y no ofrece cifras que comparen directamente la efectividad de la gestión integral del agua en la reducción de casos de dengue. Por lo tanto, la afirmación de que la gestión de agua es más efectiva carece de evidencia comparativa y no puede considerarse válida, ¿no? Y es lo que te decía hace rato, o sea, uno solo no podría, ¿no? Aparte, solamente son números, necesitamos hacer una contrastación, una investigación más de campo y ver qué podría hacerse. Por eso no es válida. Según el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional resultaría más pertinente para reforzar la viabilidad de las enfermedades de mitigación y adaptación sostenible propuestas para reducir la vulnerabilidad a enfermedades transmitidas por vectores Bolivia? A ver, otra vez dice, ¿qué tipo de evidencia adicional haya? Resultaría más pertinente para reforzar la viabilidad de la estrategia de mitigación y adaptaciones sostenibles para reducir la vulnerabilidad de enfermedades transmitidas. A ver, el artículo destaca la necesidad de monitoreo ecológico y la evaluación al impacto de la intervención para determinar su efectividad en la reducción del dengue y malaria. Un estudio longitudinal que siga la incidencia de estas enfermedades antes y después de aplicar dichas estrategias proporcionaría evidencia directa y temporalmente robusta, lo que fortalecería la argumentación sobre su viabilidad. Entonces acá nos dice, ¿qué necesitamos? ¿Qué prueba necesitamos para que este resultado, eh, esta evidencia adicional resultaría más pertinente? Y acá te dice, necesitamos un estudio longitudinal que siga que analice, ¿no? Esta incidencia de las enfermedades antes y después de aplicar dichas estrategias, proporcionándonos así realmente evidencias directas y temporalmente robustas. El artículo señala que para mitigar los efectos del cambio climático se proponen intervenciones como la gestión integral del agua, la transición de energías renovables y la educación comunitaria. ¿Cuál de las siguientes implica una consideración ética esencial para dichas intervenciones no profundicen de desigualdades sociales? No, no profundicen las desigualdades sociales. A ver, veamos. Es importante la participación comunitaria como pieza clave para una respuesta eficaz y equitativa en la sección Educación comunitaria y participación ciudadana. Se menciona que la participación de líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales crea redes de vigilancia que reportan focos de transformación en tiempo real y en gestión integral del agua y saneamiento se indica que la instalación de sistemas de captación debe acompañarse con prácticas locales. Estas menciones subrayan que involucrar a la comunidad
Garantiza que los beneficios de las intervenciones lleguen a los grupos vulnerables y evita que la medida refuerce las desigualdades. Hasta aquí, a ver, vamos a pintarlo por partecitas. Listo, ¿no? Entonces, implica una consideración ética, por eso nos dice, ¿cuál sería lo ético dentro de esto? ¿No? Y así no promover estas desigualdades, pues sí o sí tenemos que involucrar a la comunidad, garantizar que los beneficios de las intervenciones lleguen a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, la comunidad va a ser un eje fundamental dentro de todo esto. 28. El artículo señala que la elevación del nivel del lago Titicaca ha generado nuevos hábitats de mosquitos en las comunidades de las rivieras. ¿Por qué es relevante esta información para la planificación de la gestión integral del agua? El porqué de esta información en la planificación de la gestión integral del agua. A ver, ¿por qué? La subida del nivel del lago Titicaca crea nuevos hábitats de mosquitos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Al mismo tiempo, la sección Gestión Integral de Agua y Saneamiento muestran que en una intervención eficaz debe incluir el suministro de agua potable y el control de criaderos, por lo que la información sobre esos nuevos hábitats es fundamental para que los planes de gestión del agua incorporen medidas de controles vectoriales y saneamiento. O sea, sí o sí nos va a servir esa información para que podamos planificar muchísimo mejor, ¿no? Porque si va a ir cambiando, tendríamos que ver con no retener el agua en recipientes o conseguir las tapas y demás, ¿no? Entonces, se necesita para hacer una buena incorporación de nuevas medidas que antes obviamente no se consideraban porque no había estos vectores en la zona. 29. Del análisis presentado se desprende que, entre los diferentes actores involucrados en la mitigación y adaptación frente a las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia, ¿quién tiene la posición más estratégica para liderar o integrar políticas sostenibles en el largo plazo? Entonces, ¿quién tiene esa posición estratégica para liderar e integrar políticas sostenibles? A ver. La implementación eficaz de estrategias sostenibles requiere una coordinación interministerial liderada por el gobierno de Bolivia. Listo, eso sería la respuesta. Pero sigamos leyendo. Complementada con alianzas internacionales como el GIPS y la integración de sectores como agua, urbanismo y salud. Entonces vamos a rescatar todo esto. Aunque ONGs, comunidades y academias son vectores relevantes, el texto destaca que solo el gobierno puede articular políticas de largo plazo y asignar recursos a gran escala, mientras los demás actúan como apoyo, ¿no? Entonces, respuesta en esta, nos vamos a ir simplemente con el gobierno. A ver, requiere coordinación interministerial liderada por el gobierno. Sí, hasta ahí, todo lo que hemos pintado, ¿no? Porque luego estamos separando otro bloque de información, que serían las ONG, comunidades y académicos, ¿no? Entonces están diciendo, no, ustedes también son importantes, pero si queremos algo a largo plazo, simplemente lo haremos con el gobierno. Y recuerda que el gobierno es el que va a mover estas relaciones de conexión internacional, ¿no? Y obviamente también el gobierno es el que va a gestionar todo esto del agua, urbanismo y salud. Finalmente, 30. A diferencia de la creencia general de que la falta de salida al mar protege a Bolivia de los efectos de la elevación del nivel del agua, ¿qué consecuencia trae consigo la elevación de los niveles de los lagos andinos como el Titicaca? Consecuencia de la elevación de los lagos andinos directamente, ¿no? De los niveles que estamos viendo.
Bolivia. Pese a ser un país sin salida al mar, la elevación de los niveles de los lagos andinos ha modificado los márgenes costeros, creando nuevos hábitats propicios para mosquitos y aumentando la exposición de comunidades ribera- ribereñas. Oh, qué raro, mire, cómo lo ha pintado. Ya, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ir portando, ¿no? Vamos a ir haciendo por partecitas, creo. Entonces, dice, ¿qué consecuencias ha traído consigo la elevación? Pues ha modificado los márgenes sectoreros, digo, costeros, creando nuevos hábitats propicios para mosquitos y aumentando la exposición de comunidades ribereñas, ¿no? Entonces, esa ha sido la máxima consecuencia que nos ha traído esta situación. Y así, con esto estaríamos concluyendo lo que sería esta sexta lectura.